Todos. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos el día de hoy a punto de empezar una entrevista muy interesante con María Berenice Cisneros Soto. Hola, Bere, ¿cómo estás? Hola, hola, maestra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Por acá andamos. Pues Con gracias por aceptar esta invitación. Bueno, un el día honor. de hoy vamos a hablar sobre los estereotipos y los prejuicios en el ámbito escolar, por lo cual hemos invitado pues a la maestra María Berenice Cisneros Soto para que nos comparta su experiencia y su conocimiento al respecto. Ella es nacida en la Ciudad de México, es egresada de la licenciatura en Antropología Social por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con la maestría en Historia del Arte por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene más de 10 años de experiencia docente en nivel medio superior y también en licenciatura. Recientemente tomó un diplomado acerca de liderazgo incluyente, entre muchos otros diplomados con los que y cursos con los que ella también cuenta. Pues bueno, después de esta breve semblanza, gracias, Bere. Un gusto, Antonieta. Siempre es un gusto. Ok, bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas referentes al tema, que como decíamos es sobre los prejuicios y sobre los estereotipos que se dan en el ámbito escolar, ¿vale? ¿De Bueno, acuerdo? la primera pregunta que queremos hacerte sería, eh, ¿qué son los estereotipos escolares desde una perspectiva antropológica? Bueno, primero podemos verlo de manera general, entender el estereotipo como una conducta repetitiva que se da en distintas generaciones, en distintas personas. Y evidentemente esto también se da dentro del ámbito educativo. Y tenemos como varios, ¿no? Es como estos elementos que también nosotros como docentes podemos ir identificando en cuanto a la personalidad de los alumnos, justamente porque los vemos en generaciones distintas y ya están marcados porque son patrones de conducta que se van repitiendo de manera constante e históricamente también. Ok, bueno. Y por otro lado, ¿cuáles serían los principales estereotipos que tú como docente has detectado en el aula de clases y en la escuela donde trabajas? Bueno, como te mencionaba, sí lo podemos ver incluso de manera histórica. Podríamos decir que tenemos como estereotipos clásicos, ¿no? Que son como, eh, y que les ponemos cualquier tipo de nombre, como decir el bufón de la clase, el ñoño, el inteligente, el responsable, todos estos elementos que vemos como una constante. En la actualidad, además de estos, tenemos también un aspecto muy marcado actualmente en los estereotipos de género. Y además ya con modificaciones, ¿no? Antes era nada más el niño o la niña, mujer, hombre, pero actualmente con la diversidad sexual y la apertura hacia estos temas, vemos también esa modificación en las conductas de algunos de los alumnos. Entonces, que va no solamente en cuestiones de preferencias de género, sino también en la manera de ver y actuar en el mundo, casi como una cosmovisión, aspectos ideológicos, cómo se visten, cómo hablan, todos estos elementos que además son, te digo, como copias, ¿no? Lo entendemos por estereotipos, como copias que vamos viendo en distintas personas, en distintas generaciones, pero que son una constante. Ok, sí, tienes toda la razón respecto a eso. Vale, bueno, la siguiente pregunta que te queremos realizar es que si estos estereotipos que mencionaste afectan de alguna forma la dinámica de tu clase. Bueno, hasta el momento no he tenido yo
una circunstancia de conflicto, em, porque por lo menos desde mi perspectiva y en general creo que es la perspectiva que tomamos como docentes, lo primero para nosotros es respetar, ¿no? Respetar al alumno en todo lo que significa, en principio como persona. En ese sentido, hay un respeto que procuramos mutuo entre el alumno-profesor y no tiene por qué haber además una afectación si hay respeto, entendiendo además que nosotros vamos a impartir conocimiento, no vamos a juzgar al alumno, no vamos a decirle al alumno en qué debe creer o cómo se debe comportar en términos de personalidad, ¿no? Sí, corregimos dentro del aula, pero usualmente son aspectos disciplinarios, pero no más allá. Entonces, los roles de género, los estereotipos que podemos encontrar en el aula no son ni deben ser un motivo de conflicto dentro del aula. Siempre, insisto, siempre desde una visión de mucho respeto, eh, de, hay alumnos que de pronto ellos mismos te dicen cómo quieren que sean llamados. Ok. Simplemente lo respetamos, no lo juzgamos y continuamos con la dinámica normal de clase porque además la parte del comportamiento en estereotipos normalmente no tiene por qué afectar la parte intelectual, que es la que nos importa como docentes. Ok. Y por ejemplo, en el caso de ellos como pares, entre ellos esta cuestión de los estereotipos es más marcada, les afecta, hace que su dinámica entre ellos sea un poco más difícil o cómo es. Y digo, y sobre todo tomando en cuenta que tus alumnos principalmente son adolescentes. Son adolescentes, ya que es este bachillerato, preparatoria, educación media superior. Y bueno, y en licenciatura también cambia un poco la cuestión, pero también son adultos pues muy jóvenes, ¿no? Podríamos Es, decir. a mí me llama mucho la atención esa parte ya de cuando lo vemos, como dices, como en pares, porque hace algunos años era muy común la parte de incluso de discriminación hacia ciertos estereotipos, ¿no? O arquetipos. El gordito o la gordita, por ejemplo, ¿no? El que llegaba desalineado, no sé, este tipo de asuntos. E inclusive, sobre todo, había mucha discriminación de género y de preferencias sexuales. O sea, si alguien hace algunos años decía ser homosexual, iba a tener bullying, ¿no? Actualmente no. Actualmente hay mucha apertura y hay mucha aceptación entre compañeros, eh, donde sí puede haber como esta parte de discriminación, de bullying incluso, es más como hacia cierto tipo de personalidades, como por ejemplo, si alguien es muy creído o muy sangrón, ahí sí hay un constante, mm, una muestra de que son desagradables. Sí, sí se pueden incluso hasta aislar a estas personas que normalmente no se integran al grupo, pero es más por las actitudes que por el estereotipo como tal. Sí, Ok. sí, es lo que más he notado yo. Bueno, es muy interesante lo que dices porque entonces podríamos decir que sí ha habido un avance, por ejemplo, de nuestra generación, cuando no sé, íbamos en la preparatoria, que a lo mejor no existía como tal el concepto de bullying, pero sí nuestra generación era más dada, por ejemplo, jaja, mira el gordito, la gordita, o él es, una palabra antisonante si era homosexual, etcétera. Entonces, tú podrías decir que sí ha habido un avance, por ejemplo, de las generaciones anteriores a las generaciones actuales en cuanto a respetar esta parte de estereotipos de género o en respecto a la apariencia física. Sí, yo considero que sí hay un avance, que en muchos sí se da como justo entre ellos. Quizá para nosotros, como somos de otra generación, pueda ser un poco distinto o se da de manera distinta en los grupos sociales. Pero entre pares hay muchísima más aceptación, muchísima más apertura, mucho más respeto. Y yo diría que están también como aspectos que ya están normalizados en su generación.
Pues al ser una normalidad, entre comillas, ya no genera un asunto adverso, sino ya lo viven como parte de, no Claro, es eso es algo muy extraño, no es importante. algo... Ajá, Exacto, porque pues ya lo ven como algo natural, ¿no? Que no va a tener como esta parte de que nuestras generaciones sí la tenía. Si claro. era un asunto, incluso, por ejemplo, mucho más atrás, si hablamos de las personas con sobrepeso o con obesidad, pues en algún momento de la historia, estas eran las que se consideraban que estaban bien alimentadas. Ujú. Entonces eran como respetadas. En nuestra generación no. En nuestra generación sí implicaba un asunto de diferencia física. Y Sí, si o eran incluso que no te cuidabas, ¿no? Físicamente, pero pues ahora ya últimamente viene este movimiento del body positive, de no juzgar el cuerpo de los demás, aceptarte tal como eres, pues no bulear, ¿no? Al compañero por esa situación, ¿no? Ok, inclusive también se da desde el yo, ¿no? O sea, lo veo mucho en caso de chicas, de adolescentes mujeres, que ya no tienen los mismos prejuicios hacia su propio cuerpo y ya no hay como esta idea de me voy a tapar para que no vean que, no, realmente ya hay una apertura muy amplia respecto a todo este tipo de asuntos en perfecto. estas generaciones. Pues es algo que me da realmente gusto oír, ¿no? Ese avance que ha habido a nivel en el ámbito escolar. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del prejuicio, ¿sí? Bien. Partiendo del concepto o de la idea que el prejuicio, pues, es una idea preconcebida, fija, que ya tenemos sobre una persona, pues, que pertenece a cierto grupo social, ¿vale? O desde la perspectiva antropológica, ¿tú qué nos dirías acerca de los prejuicios? Coincido con el concepto que estás mencionando, con el que estás trabajando, y de hecho socialmente es como lo vivimos, ¿no? Ya si nos metemos a aspectos filosóficos, tendríamos que irnos a Kant y otros elementos que lo hacen mucho más complejo. Pero socialmente es esta parte justamente de ya tenemos una idea preconcebida y cuando algo se sale del molde nos genera algún tipo de conflicto ideológico, mental, que nos lleva en muchos casos justamente a la parte del bullying. En casos históricos, bueno, podemos hablar hasta de guerras, ¿no? De guerras mundiales con los nacionalismos, con las ideologías, pero en el aula, pues sí sigue siendo el mismo concepto, estos aspectos sociales de los moldes justamente que ya están establecidos, estas ideas preconcebidas, y que es lo que vemos como una normalidad. Ok, Cuando se sale algo de la norma, puede entrar en conflicto. perfecto. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles crees que son los principales prejuicios que se dan en el ámbito escolar? En específico, pues en la escuela en la que tú trabajas, ¿no? Que bueno, para contextualizarle un poquito a a las personas que van a ver el documental, pues es una escuela privada, ¿verdad? De clase media baja, podríamos decir, ¿sí? Pues sí, en los nuevos modos de estratos sociales, pues estaríamos hablando de una clase baja alta. Ok, bueno, y que ahí yo pienso que desde nosotros como docentes, sociólogos, antropólogos, psicólogos, pedagogos o lo que sea, también estamos llevando a cabo estereotipos o prejuicios, ¿no? Al clasificar ya, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿ok? Pero Sí, de bueno, acuerdo. ¿cuáles son los prejuicios que tú crees o que tú has detectado o que tú has observado que se pueden dar en en el ámbito escolar? Es curioso porque por un lado hablamos de los arquetipos y vemos que sí hay avances, que se están normalizando, que hay apertura, que hay aceptación, pero también a la par vemos que sigan manteniéndose prejuicios, incluso prejuicios históricos, ¿no? Es decir, como también en aspectos socioeconómicos. Sea, sí hay una parte en donde quien tiene una posición económica más alta, sí sigue viendo hacia abajo a los demás, ¿no? Y Ok. se da también en adolescentes. Y esto lo vemos hasta en qué tipo de ropa traen,
si traen tal marca, si traen un iPhone o no es un iPhone, todo este tipo de elementos siguen siendo parte de la cotidianidad dentro de los alumnos, que son aspectos prejuiciosos. Y algo que también es muy notorio es la, digamos, competencia que se llega a dar entre mujeres sobre todo. Decía, hay todavía como esta idea de, pues yo me tengo que ver mejor, ¿no? O tal no se arregla bien, o ve cómo viene vestida, ¿no? Y se da como esta competencia a partir del prejuicio y el arquetipo también para ser como la más popular, para llamar la atención, tanto de alumnos, bueno, de sus propios compañeros, e inclusive en el caso docente. O sea, Ok. también toda esa parte. Entonces podríamos decir que, por lo que nos has contado, que por ejemplo, no te van a discriminar a lo mejor porque seas gordito o gordita, pero sí te van a discriminar, por ejemplo, porque no tengas el último iPhone. Sí. Sí, definitivamente. Te pueden discriminar por eso, eh, porque no estás a la moda, ¿no? Porque no traes el maquillaje que está in, eh, o porque enseñas mucho, o porque enseñas poco, porque tanto llamas la atención. Mm, Ese tipo de asuntos sí siguen siendo parte de la discriminación. Sí, digo, y aparte, pues qué curioso que también esta cuestión se dé más en el ámbito femenino que en el ámbito pues masculino, ¿no? O sea, también sería interesante pues saber por qué es que ocurre así, No es exclusivo, sí lo vemos también en varones, ¿ok? pero se da en mayor medida, o por lo menos de manera más abierta, en el caso de las mujeres. Sí, o sea, como que les interesa más, ¿no? A esa parte a las mujeres, ¿no? O sea, y eso podría, yo pienso, ¿verdad? Que podría, y también basándome en la literatura existente sobre el tema, pues que tiene mucho que ver con los más media, y bueno, en este momento sobre todo con con las redes sociales, ¿no? O sea, anteriormente pues era la televisión. Hoy es con las redes sociales, porque las redes sociales pues te marcan obviamente un estereotipo que tienes que seguir y es una presión social también muy fuerte, ¿verdad? Porque si no vistes de cierta marca o si no tienes cierto maquillaje o no te comportas de cierta forma o no tienes el iPhone tal, pues ya no vas a tener tantas views o tantas vistas y eso pues te va a discriminar, te va a marginar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, el factor redes sociales, sin duda, es un determinante en muchos de estos aspectos, ¿no? Tanto en el estereotipo como en la perpetuación de prejuicios. Sí, sí les marcan cómo deben comportarse, cómo deben verse. Entonces, digamos que aquí pues no ha habido tanto un avance, o sea, aunque en otros aspectos, como decías, es paradójico, en unos aspectos sí ha habido un avance, pero históricamente pues seguimos, sigue existiendo esta discriminación o este prejuicio por pertenecer a una clase socioeconómica que no te permite, ¿no? Acceder a ciertas, pues sí, a cierto teléfono, a cierta ropa, etcétera. Ok. Sí, tampoco, bueno, también me gustaría mencionar que, y si hablamos de aspectos históricos, definitivamente lo que se sigue viendo no es tan marcado, pero sí sigue habiendo también racismo. Sí hay mucho este es más moreno que yo, inclusive se llegan a escuchar palabras como de forma sumamente discriminatoria, como llamarle a alguien que es moreno de piel, llamarle Oaxaco, por ejemplo, ¿no? Sí me ha tocado ver ese tipo de cosas. Y bueno, históricamente somos un país profundamente racista, aunque nos gusta pensar que no, pero sí existe, sigue existiendo y sí sigue siendo un motivo de prejuicio y discriminación. Sí, sobre todo, bueno, desde tú como antropóloga, pues e historiadora, pues has visto toda esta, pues toda esta situación que se ha vivido contra los pueblos originarios
bueno, que en algún momento se llamó indigenismo, ahora ya me parece que ya no se usa ese término, no lo sé, pero como dices, es una herida muy fuerte, muy abierta, esa parte de, pues me sigue doliendo y nos sigue doliendo que nos digan indios, que nos digan nacos, que nos digan oaxacos, que nos digan precisamente estas palabras que están relacionadas con un grupo social, ¿verdad? Y es una herida nacional, ¿no? Porque en el mundo también, ¿verdad? Si nos llegan a llamar, pues, si un Sí, extranjero nos llega a llamar de esta forma, pues realmente nos duele, cuando deberíamos estar orgullosos de que nos dijeran indios o que nos dijeran indígenas o que nos dijéramos que pertenecemos a un pueblo originario, porque pues es lo que somos, es parte de nuestras raíces, pero incluso, desafortunadamente se usa despectivamente, ¿no? exacto, incluso la palabra naco, por ejemplo, ¿no? Que es una de las que también se usan muchísimo. En realidad la palabra naco proviene del totonaco, totonaco, y su traducción al español es tres corazones. Pues ni siquiera es un insulto, pero la empleamos por ignorancia en muchos casos, o en la mayoría de los casos, como algo discriminatorio, ¿no? Cuando en realidad tiene un significado hermoso, pero la utilizamos para lastimar, para lacerar, para ubicar incluso a otra persona en estas ideas de superioridad, ¿no? Tú eres inferior, por eso eres naco. Ah, no te comportas, eres naco. Eres moreno, eres naco. Y este tipo de elementos que sí, definitivamente siguen muy presentes tanto en el aula como en la sociedad mexicana. Sí. Y en el mundo, ¿verdad? Porque pues veíamos recientemente este hecho que pues no sucedió en el ámbito escolar, sucedió en la calle, ¿verdad? De esta mujer argentina que em, pues precisamente tiene muy arraigadas estas ideas estereotipadas o prejuicios y precisamente utilizó, ¿no? Un color de piel para insultar a un policía mexicano, ¿no? O sea, le pudo haber dicho otras cosas, pero ella obviamente desde una perspectiva de su privilegio como una persona blanca, etcétera, ¿verdad? Pues, y nosotros también tenemos muchos prejuicios y estereotipos contra los argentinos, es verdad, con los cuales Claro. pues también les decimos y cuando nos sentimos heridos, atacados, pues también se las regresamos, ¿no? O sea, meseros, muertos de hambre, en tu comida, en tu país no hay ni para tragar, aquí somos indios, pero por lo menos sí tenemos para comer, etcétera, ¿no? Entonces, no se da en el ámbito escolar, pero sí es importante mencionarlo porque en el ámbito escolar precisamente es donde se aprenden valores, donde se repiten también patrones, al igual que en la familia, ¿sí? Entonces, pues luego precisamente por eso se reproducen pues en un contexto pues Aparte, claro. como aparte, ¿no? Como la calle. Ok. Bueno, pues ha Sí. sido realmente extraordinaria esta plática. Te agradecemos mucho, Bere. Al contrario, muchas gracias por darme esta oportunidad también y por tratar de ampliar esta perspectiva eh, desde la experiencia de docente y antropológicamente hablando también. Bueno, pues gracias y nos vemos Bueno, pronto. muchas gracias a ti. Saludos.